a los alumnos del CBETI 17 de los grupos cuarto B, C, D, G y H. Vamos a darle continuidad a nuestros videos en la materia de cálculo diferencial. En el video anterior nos habíamos quedado explicando el concepto de variables aplicados a lo que es un ejemplo de una función. Ya vimos que una función se puede denotar de esta manera, leyéndose f de x igual, y ya leemos la función, o y igual, y leemos la función. Vamos a continuar con las constantes. Tenemos las constantes numéricas o absolutas y las constantes arbitrarias o paramétricas. Las constantes numéricas o absolutas en una función como esta que acabamos de explicarles pertenecen a los números, como bien lo dice su número, su expresión, constantes numéricas. El 4, el menos 5 y el 9. En esta función son las constantes numéricas. Si aquí hubiera alguna letra, por ejemplo, que dijera ax cuadrada menos bx más 9, entonces la letra A y la letra B serían las constantes paramétricas. Muy bien, entonces pues esas son constantes, como su nombre lo dice. En cualquier expresión matemática que aparezca un 4, pues va a tener un valor de 4. Y el de 5, pues va a tener un valor de 5. Y así sucesivamente. Las constantes numéricas tienen el valor que están representando su símbolo. Nada más. Y una constante paramétrica puede tener pues algunos valores cambiantes, para no llamarle variables, ¿verdad? Puede tener algunos valores cambiantes en relación a en cómo están incluidas en la función y del proceso matemático que se trate. Yo creo que no hay mucho más que explicarle al respecto para no embrollarnos demasiado. Entonces las constantes, repito, son numéricas, donde son los números propiamente dichos, y esos pues tienen el valor que representa cada número. Y las paramétricas pues son letras, generalmente son las primeras letras del alfabeto. A diferencia de las variables, que son las últimas letras del alfabeto, las constantes, que van a ser las primeras letras del alfabeto, son las constantes paramétricas. Entonces, dicho eso, pues ya queda comprendido lo que es explicado, lo que es el término de variables y de las constantes, qué son y qué papel juegan en cada una de las funciones. Ahora nos queda el tema de las... permítanme tantito, déjenme checar aquí. Los intervalos. Los intervalos. Muy bien. Como su nombre lo dice, intervalo es un espacio físico o de tiempo que una variable ocupa en una función determinada. Esos intervalos tienen diferentes formas de representarlo. Digamos, en su forma gráfica, un intervalo puede representarse de la siguiente manera, con un extremo A y con un extremo B. Son los extremos, los límites del intervalo. ¿Y quién se mueve en ese intervalo? Se va a mover la variable x de la función. ¿Ok? Entonces,
esta X va a obtener o va a adoptar cualquier valor comprendido entre los límites A y B o del límite A al límite B. Eso tiene una forma de representarse. Digamos, si la X se mueve desde A hasta B, es diferente el comportamiento de la variable que si decimos que la variable se mueve entre A y B. No es lo mismo decir desde A hasta B que entre A y B. Si nosotros decimos que la variable X se mueve desde A hasta B, quiere decir que estos límites, el límite inferior y el límite superior del intervalo de la variable, ¿sí? Si la X se mueve desde A hasta B, entonces estaremos hablando de un intervalo. Fíjense bien, vamos a utilizarlo. Desde A hasta B estamos utilizando un intervalo abierto, lo cual se representa de esta manera. El valor inferior del límite donde se mueve la variable será el primero y el valor superior o el límite superior será el segundo. Se van a colocar entre paréntesis circulares. Eso quiere decir que el límite A y el límite B es abierto, ¿sí? ¿Y cómo se va a representar gráficamente? Se va a representar así. Ese será un intervalo abierto, en donde los términos, los límites, no se incluyen. Por eso está el círculo vacío. Si lo representamos así, este será un intervalo cerrado. Quiere decir que la variable X se va a mover desde A hasta B. Es decir, que incluye, dentro de sus valores, incluye el límite inferior y también incluye el límite superior. ¿Ok? Y se lo representaríamos así. Un círculo lleno y otro círculo lleno. Aquí, en este espacio, desde A hasta B, se mueve la variable X. Y acá nos quiere decir que la variable X se mueve entre A y B, no desde A hasta B, entre A y B. Es decir, estos límites no están incluidos dentro de los valores de la variable. ¿Ok? Esto se va a representar de la siguiente manera. A es menor que X menor que B. ¿Ok? Fíjense bien, dicho de otra manera, la X es mayor que A. Nunca A. Es mayor que A, pero menor que B. Nunca B. Y en este otro, que es el cerrado, se va a representar así.
Dice A es menor o igual que X, pero la X es también menor o igual que B. ¿Ok? Entonces, dicho de otra manera, la X es mayor que A, como en este caso. Pero también dice que la X puede ser igual a A. Es decir, la A está incluida en el espacio donde se mueve la variable. En este no. En este la X se mueve entre A y B. Y en este no. En este la X se mueve desde A hasta B. Y si lo podemos representar de esta manera. Dice, abierto por la izquierda. Es decir, abierto por la izquierda y obvio cerrado por la derecha. A y B. Aquí está la X moviéndose ahí. Aquí decimos en el vacío que no incluye. Entonces es A. La X va a ser mayor que A. ¿Sí? Pero acá sí lo incluye. Dice menor y hasta igual que B. De la otra manera, como lo venimos viendo, en su forma gráfica, cerrado por la izquierda y abierto por la derecha. Aquí tendríamos A, aquí tendríamos B y la variable moviéndose en ese espacio que nos viene representado de la siguiente manera. El circulito lleno nos indica que lo incluye y entonces A menor o igual que X menor que B. Y de esa manera queda explicado lo de los intervalos. Ya más adelante vamos a ver cómo lo vamos a aplicar resolviendo problemas. Esto generalmente es en desigualdades, porque finalmente esta expresión mayor que, menor que, mayor o igual que, menor o igual que, son desigualdades. Entonces, de esa manera ya queda explicado todo el cuestionario, el primer cuestionario que nosotros les pusimos para la primera actividad. Muchas gracias.